Suecia, invierno de 1668. El viento azota los bosques de Jämtland con una furia antigua. Las llamas de las antorchas bailan en la penumbra, mientras las voces de los aldeanos se quiebran entre rezos y susurros de miedo. Durante una década marcada por el caos y la superstición, el imperio sueco, aún tambaleante por guerras y hambre, busca enemigos invisibles, y entre ellos, las brujas ocupan un lugar privilegiado. Fue en este escenario, helado y oscuro, donde surgió uno de los casos más escalofriantes de la llamada Gran Cacería de Brujas Sueca. El juicio de Marit Jonsdottir, una joven campesina acusada de lo impensable, volando con el diablo, visitando Blukula, el mítico aquelarre, y seduciendo a niños para arrastrarlos a rituales profanos. Su historia no solo revela el terror del siglo XVII, sino cómo el miedo colectivo puede destruir vidas con una sola palabra: bruja. Hoy te contaré lo que realmente ocurrió aquella noche de invierno y por qué Marit jamás tuvo oportunidad de salvarse. En 1668, el reino de Suecia se presentaba como una potencia europea en crecimiento, con extensos territorios bajo su dominio, incluidos el norte de Alemania, Finlandia, Estonia y Livonia. Parecía fuerte desde afuera, pero internamente era todo lo contrario. La sociedad vivía al borde del colapso. El hambre diezmaba cosechas enteras, las pestes recorrían los caminos de aldea en aldea, y el invierno parecía no tener fin. Carlos XI, un niño de 13 años, era rey, pero no reinaba. Su poder estaba en manos de un consejo que gobernaba entre intrigas, tensiones religiosas y luchas por el control del alma del pueblo. En las iglesias, los sermones no hablaban de salvación, sino de condena. Los pastores luteranos advertían que el diablo estaba entre ellos, disfrazado de vecino, de esposa, de hija. Se hablaba de mujeres que salían en las noches sin dejar rastro, que montaban bestias negras hacia Blukula, una isla espectral más allá del mar y la razón, donde se adoraba a Satanás con banquetes, danzas blasfemas y sacrificios. Era una época donde la aurora boreal no era una belleza, sino mal augurio, donde la bruma en el bosque no era humedad, sino un susurro. Y entonces, una niña rompió el silencio. Lillhärdal, una aldea remota en la región de Härjedalen, aislada, fría, rodeada de bosques que parecían no tener fin. Allí vivía Gertrud Svensdotter, hija de un pastor luterano. Tenía 12 años cuando comenzó a comportarse de forma inquietante. Hablaba sola, gritaba en sueños, decía ver sombras en las paredes y temblaba al escuchar el sonido de las campanas. Su padre, alarmado, la interrogó bajo la guía de sus creencias, y Gertrud habló. Dijo que había sido tocada por una bruja, que una joven llamada Marit Jonsdottir la había llevado en espíritu a Blukula. Allí describió: el diablo los recibía con voz dulce, les ofrecía comida deliciosa que luego se convertía en gusanos, los obligaba a maldecir a Dios y a firmar con sangre libros oscuros. Según ella, Marit era la guía, una joven madre soltera, hija también de un pastor, conocida por su inteligencia y por caminar sola por el bosque. Nadie dudó de Gertrud. En una tierra gobernada por el miedo, la palabra de un niño era considerada pura, incluso si venía bañada en pesadillas. El juicio comenzó, pero lo que nadie sabía era que no se trataba solo de Marit. Era la antesala de algo mucho más grande. Las autoridades actuaron con rapidez. El rumor era como fuego en trigo seco. Marit fue detenida,
interrogada y expuesta. No había heridas, ni marcas, ni testigos. Solo la acusación de una niña. Maret negó todo desde el inicio, una y otra vez. Dijo no conocer Blue Kula, no haber hecho pacto alguno, no haber guiado a ningún niño. Pero eso no bastaba. La ley sueca requería confesión para que una ejecución fuese legal, así que el tribunal cambió de estrategia. Maret fue aislada, encerrada, humillada y privada de comida. Le dijeron que si confesaba, sería perdonada, pero si no lo hacía, Dios también le daría la espalda. Pasaron los días, luego los meses y después los años. Maret aguantó. Durante 4 años completos nunca confesó. Para los jueces eso no era señal de inocencia, era prueba de que el diablo la protegía. El testimonio de Gertrude fue como un eco que se multiplicó. Pronto, otros niños comenzaron a contar historias similares, relatos casi calcados, con detalles que coincidían a pesar de venir de distintas aldeas. Dijeron haber volado de noche, describieron platos y danzas imposibles, y en todos los relatos, una figura aparecía, una mujer joven de cabello claro, que los guiaba. Era Maret. Aunque estaba presa, decían que seguía llevándolos en sueños, que su espíritu no necesitaba cuerpo. La cacería comenzó. Las acusaciones se volvieron moneda común. Bastaba con una mirada, una enemistad, una superstición. Entre 1668 y 1676, Suecia vivió su peor episodio de terror institucional. Casi 300 personas fueron ejecutadas, miles encarceladas. Aldeas enteras vivieron bajo el peso de la sospecha. Y todo comenzó con una niña y una pesadilla. Incluso con Maret tras barrotes, los relatos de los niños no se detuvieron. Al contrario, se intensificaron. Algunos aseguraban que Maret venía a buscarlos en forma de cuervo. Otros decían que su voz los llamaba desde el pozo del pueblo. Los interrogatorios aumentaron su intensidad. Los pastores presionaban. Los padres lloraban. Los niños creían. ¿Fue sugestión colectiva? ¿Una forma de escapar al trauma? ¿O acaso algo más? Algo que no dependía de carne ni hueso para manifestarse. En las noches, muchos decían ver figuras moverse entre los árboles, y en más de una ocasión, el viento pareció susurrar un nombre: Maret. En 1672, tras 4 años de encierro sin confesión, el tribunal tomó una decisión sin precedentes. Se consideró que su negativa a hablar era en sí misma una confesión, una señal de que su alma ya no era suya. Maret fue condenada a muerte. La sentencia: decapitada y su cuerpo quemado. No hubo ceremonia, no hubo última palabra, solo el crujido del fuego y el murmullo de un pueblo que creyó haber vencido al diablo. Maret tenía apenas poco más de 20 años. Quizá nunca entendió realmente por qué su mundo se había convertido en pesadilla. En 1676, Carlos XI, ya mayor, ya rey de verdad, puso fin a las ejecuciones por brujería. El país, al borde del colapso, ya no podía sostener más miedo. Maret no vivió para verlo. Hoy, su historia permanece en documentos judiciales, en manuscritos escondidos y en la memoria oral de una región marcada por la superstición. Algunos la ven como mártir, otros como símbolo del peligro de la histeria colectiva. Pero hay quienes creen que, en las noches más frías del norte, aún se oye su nombre entre las ramas, y que si lo pronuncias en voz alta, no vendrá con fuego, sino con sueños. El caso de Maret Jonsdottir marcó el inicio de una de las etapas más oscuras en la historia de Suecia, la gran cacería de brujas. Pero más allá del fanatismo y los juicios, su historia se entrelaza con las raíces más antiguas del norte. Durante siglos, la religión escandinava fue tierra de dioses y espíritus. La brujería, antes de ser perseguida,
estaba profundamente ligada a prácticas ancestrales como el Seor, una forma de magia utilizada por los antiguos nórdicos, asociada a la diosa Freya y en ocasiones al dios Odín. Muchos estudiosos creen que las mujeres acusadas de brujería, como Maret, mujeres que en otro tiempo habrían sido vistas como intermediarias entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Así, en cierta forma, la caza de brujas no solo fue un acto de miedo y control, sino también el último intento por erradicar lo que quedaba del alma pagana del norte. Y aunque su nombre fue condenado por los tribunales, en las sombras de la historia, Maret Jonsdottir representa una figura trágica, sí, pero también poderosa. La última chispa de un mundo que se resistía a morir. ¿Tú qué crees? ¿Maret fue víctima o algo más? ¿Hasta qué punto puede el miedo moldear la realidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las sombras del pasado, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia. Porque el verdadero terror no siempre necesita fantasmas. A veces, solo necesita fe ciega.